familia de Clave Bursátil. ¿Cómo están? Soy Nico y este es un nuevo episodio de Mercado Salvaje. Hola Nico, hola salvajes, ¿cómo les va? Acá estamos una vez más en la pantalla de tu dispositivo para hacer Mercado Salvaje, este programa donde te vamos a contar qué está pasando en los mercados de una manera que no vas a encontrar en otro lado. Y si te gusta esta manera de entender las inversiones, te invitamos a asesorarte con nosotros en nuestros convenios con brokers sin costo fijo. Así es, para aprovechar la comisión que ya estás pagando en tu broker, pero no tenés nuestro asesoramiento. Aprovecha tu comisión con nosotros. Entrá a clavebursátil.com/asesores, donde vas a poder asesorarte con nosotros en Balance, en PPI, en Servente y atentos al nuevo broker Ecovalores. Bienvenido a los convenios con Clave Bursátil. Así es, ahora podés asesorarte con nosotros también en Ecovalores. Lo único que aplica como requisito son fondeos mínimos, integrable en cualquier tipo de especie, dólar, peso, títulos, lo que quieras. Y si tenés tu cartera en otro broker, nosotros te ayudamos a transferirla, para que no tengas que vender ni pagar ninguna comisión. Entra a clavebursátil.com/asesores y asesorate con nosotros. También trabajamos con la cuenta administrada de CDRs con Grupo SBS y ofrecemos un servicio de asesoramiento especializado en pymes. Si vos tenés una pyme, también podés asesorarte con nosotros. clavebursátil.com/asesores. Así es, entra a esta página y podés dejarnos tu consulta que no nos molesta para nada. clavebursátil.com/asesores. Y arrancamos con el análisis de la semana. Y vamos con el Merval, que esta semana cayó un 2,6%. Y atentos porque la vela nos deja algunos mensajes. Fíjense el mechazo que dejó hacia abajo la vela semanal del Merval en dólares, pero logró cerrar por arriba de la media de 200 ruedas. Cómo nos psicopatea el mercado, nos lleva al límite de la tendencia, y ahí lo tenemos. Decíamos, el Merval posterior a las elecciones del 2025 viene estancado, entre comillas, porque lo hace con una gran volatilidad para arriba y para abajo, en torno a 1.800 a 2.100 dólares. Y así terminó la semana, ¿no? Un poquito por abajo de los 1.800, pero todavía soportando la media de 200 como el último bastión de la tendencia. Si miramos un gráfico del S&P, vamos a encontrar que también el índice americano más importante está, entre comillas, estancado en los mismos valores desde el mismo momento, desde octubre del año pasado, aunque con mucho menos volatilidad que nosotros, claro. Algo que signó esta semana y que puso una pausa a la preponderancia de los drivers locales, claro, fue la situación internacional que ha afectado a los activos financieros alrededor del mundo y en particular la gran suba del petróleo. En ese sentido, si observamos el ratio de Grupo Financiero Galicia contra Pampa, ambos en el ADR, como para comparar un banco y una energética insignia de la Argentina, ambos sin participación pública importante, podemos ver que desde 2025, cuando llegó al máximo esta relación a favor de Galicia, Pampa rindió mucho más, es decir, a las energéticas le fue mejor que a los bancos. Esto es una relación, un ratio. Podemos ver que desde el inicio del gobierno hasta enero del 2025, los bancos subieron mucho más que las energéticas y a partir de allí lo contrario. Bueno, esa relación se profundizó esta semana, claro, con una importante suba del petróleo y al mismo tiempo malos balances en los bancos. Galicia cayó esta semana un 6,6%, mientras que, por ejemplo, YPF subió un 6,7%, casi en la misma medida que cayó Galicia. Para el principal banco argentino podemos ver que todavía se mantiene la tendencia alcista de largo plazo y que más o menos en los 33 dólares, es decir, con una caída adicional de un 20% desde el precio de cierre del viernes, iríamos tanto a cerrar el gap de las elecciones como a entrar en contacto con la tendencia alcista de largo plazo. Así que ese podría ser un objetivo a la baja para Grupo Financiero Galicia sin perder aún su tendencia alcista de largo plazo. Mientras que YPF podemos ver que se mantiene más cerca de máximos históricos. Y bueno, esto tiene mucho sentido teniendo en cuenta que el petróleo Brent subió esta semana nada más y nada menos que 26,4%. Impresionante, una suba del petróleo histórica, de la mano de lo que todos saben, todos han visto en Medio Oriente. Pero tengamos en cuenta que los 2 meses anteriores también fueron alcistas para un petróleo que en 3 meses lleva una suba de más de 40%. Y así es que tanto el Merval como otros índices bursátiles alrededor del mundo ven de alguna manera amortiguadas sus caídas por una aversión al riesgo
compensado de alguna manera con la suba de las empresas petroleras. En el Merval, claro, las petroleras son importantes. El Merval tiene pocos sectores: energéticas, servicios públicos, materiales y bancos. Justamente esta semana tuvo esa particularidad de la suba histórica del petróleo, pero al mismo tiempo balances de los bancos que asustaron al mercado con un tema que está dando vuelta hace rato. Y acá lo vemos con placas de Grupo SBS Research, que nos muestra, por ejemplo, en el caso de Grupo Financiero Galicia, como los resultados consolidados de la empresa cayeron un 9% interanualmente, con un impacto importante del cargo por incobrables, que podemos ver que se duplicó, es decir, subió un 109%. El cargo por incobrables de este banco era casi medio billón de pesos y ahora es 1 billón. Mientras que si analizamos la calidad de la cartera de préstamos que tiene este banco, podemos observar el deterioro de la calidad de la cartera de préstamos con un porcentaje de cobertura que va cayendo trimestre a trimestre. Similares números podemos ver en Banco Francés, donde vemos que el resultado neto operativo también cayó menos que el de Galicia, ¿no? Que cayó 9%, este cayó 2,3%. Pero veamos que los cargos por incobrabilidad más que se duplicaron, subieron casi un 170%, de 110 millones a casi 300 millones. Mientras que la cartera de préstamos en situación de mora, que había terminado el año 2024 en el 1%, en el tercer trimestre del 25 subió al 3,3% y en el último trimestre del año pasado subió al 4,2%. Mientras que la cobertura que tenían estipulada estos bancos para justamente cubrir esos cargos incobrables estaba sobrada a fines del 2024 y ahora esa cobertura ni siquiera llegó a cubrir el 100% de los cargos por incobrabilidad y de esa manera golpea directamente a los resultados de los bancos. Es decir, ese aumento de la mora que hay de los clientes de los bancos que deben tarjetas de crédito, préstamos, etcétera, va en aumento y empieza a golpear significativamente los resultados de estas empresas. Es decir, la microeconomía propia del sector tiene sus propios problemas y eso lo vemos en la acción de los precios de los ADRs bancarios, en contraposición con las empresas petroleras. El resultado en definitiva fue que en una semana extremadamente volátil en los mercados y de alta tensión, el Merval terminó cayendo nada más, entre comillas, un 2,6%, que la verdad la sacamos bastante barata en términos del índice gracias a la suba del petróleo. En cuanto a los bonos, tuvimos un riesgo país que cerró la semana en 573 puntos, lo cual representa un aumento de solamente un punto básico del índice semana contra semana. La verdad, diríamos, si bien hubo mucha volatilidad en la semana, es decir, los bonos algunos días subieron, otros días bajaron y en cantidades más o menos considerables, finalmente la semana quedó prácticamente neutral. Y ese riesgo país aún se mantiene ligeramente dentro de la zona de rollover. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la zona de rollover? Bueno, es el riesgo país compatible con la Argentina emitiendo deuda en el exterior, algo que hoy el Tesoro argentino no está haciendo, y algo de lo que Caputo viene hablando mucho en sus últimas presentaciones. Al momento de determinar cuál es la zona de rollover, hace ya más de un año lo establecimos en 550 puntos. ¿Y por qué? Porque había sido el propio Caputo el que había dicho públicamente que la Argentina podía volver a los mercados, es decir, tendría la capacidad de refinanciar su deuda con un riesgo país de 550 puntos o menos. Bueno, hoy estamos en 573, estamos 20 puntos básicos por encima de eso. No, este gráfico tiene un día hábil de delay, estaríamos un poquito ahí arriba. Sin embargo, si observamos la tendencia del riesgo país, son niveles relativamente bajos en comparación con nuestra propia historia. Son altos en comparación con la región. Pero hace muchos años que el riesgo país de Argentina no estaba en estos valores. Fíjense que recién antes de las PASO 2019 estuvimos en torno a los 500-600 puntos, con lo cual es el rango de riesgo país más bajo de los últimos 6 años. En ese sentido y visto en dinámica, la situación de los bonos argentinos en dólares evoluciona más o menos favorablemente, sin euforia, pero alcanzando cada tanto, tras ciertos hitos como el cambio de esquema monetario, la acumulación de reservas y el más claro de todas, las elecciones del año pasado, nuevos niveles más bajos, ya compatibles con emitir deuda en el exterior, según lo que había dicho Caputo. Sin embargo, esta semana Caputo, en una conferencia en Mendoza, hizo referencia a esto y se sinceró diciendo: yo pensaba que en esta instancia el riesgo país iba a ser mucho más bajo, pero el mercado sigue pensando que existe el
comillas, riesgo Cuca, que para mí no existe, dice Caputo, porque la Argentina no va a volver para atrás. Analicemos esto que dice Caputo y recordemos qué fue lo que hablamos en el programa anterior. La curva de bonos argentina, así como cualquier otro indicador de activos financieros argentinos, nos muestra que los rendimientos de los bonos a partir de las elecciones, con un posible cambio de gobierno, nadie sabe el resultado de las elecciones, claramente, tiene una prima de riesgo muy elevada. O sea que el riesgo país dentro de la gestión actual es significativamente más bajo que tras la incertidumbre de una elección, simplemente por la pendularidad argentina, donde tenés una política totalmente polarizada, donde una fuerza política dice que si llega al poder va a borrar todo lo que hizo la otra y va a hacer todo lo contrario y viceversa. Entonces no hay previsibilidad más allá de una elección presidencial. Si las reglas del juego actuales se expresan en los precios del mercado con un riesgo país de 250 puntos, considerando, por ejemplo, que el AO27, bono en dólares que vence en el final del actual mandato presidencial, opera con una tasa de 5,5% más o menos, apenas 2 puntos y medio más porcentuales que un bono estadounidense, pero los bonos que vencen después del cambio de gobierno, ahí es donde pega de lleno el riesgo país de 570 puntos, queda muy claro la prima de riesgo político que ya la hemos analizado de muchas maneras. Entonces Caputo dice que el riesgo país debería ser más bajo, es decir, que el resto de los bonos deberían operar con tasas más parecidas a las del AO27, con ese riesgo país de 250 puntos, que de hecho 250 puntos es el promedio regional latinoamericano de riesgo país. Caputo cree que con los fundamentos de Argentina actuales, el riesgo país debería estar así en promedio con la región. ¿Por qué no le está? Bueno, por la prima de riesgo político postelectoral. Pero el argumento de Caputo para plantear que ese riesgo político, al que llama riesgo Cuca, no debería estar priceado en los bonos, es que la Argentina no va a volver atrás. Es decir, él lo que está diciendo es que va a ganar las elecciones otra vez Milei y no la oposición. Y acá es donde me detengo, porque yo creo que una persona tan experimentada como Caputo, en términos de trading y mercados financieros, sabe que ningún profesional de los mercados va a dar por sentado el resultado electoral y va a hacer una inversión bajo el supuesto de es obvio que Milei reelige en 2027. Porque la elección de Argentina es el evento binario más volátil del mundo en los mercados. Tenemos los récords de la caída más grande de la historia de una bolsa, de la suba más grande de una bolsa, y ambos tras elecciones. Entonces, ningún profesional de las finanzas va a construir una tesis de inversión bajo el supuesto de que cree que Milei va a ganar las elecciones el año que viene, que falta 1 año y medio. Eso sería literalmente timbearse a un evento binario. Como el mercado no opera de esa manera, sino que más que nada frente a los eventos binarios, directamente se cubre, toma una postura conservadora, es que vemos la prima de riesgo muy clara en la curva de bonos en dólares. También, en la misma conferencia, Caputo habló sobre la nueva ley de inocencia fiscal y la necesidad de que los argentinos lleven sus dólares ahorrados, que según el Ministerio de Economía son 170.000 millones de dólares, algo así como un 30% del PBI, a los bancos. Entonces Caputo, pidiendo que todos lleven sus ahorros a los bancos, dice, ahora ya no hay ningún motivo para tener los dólares en la casa. Hay que depositarlos en los bancos para que se impulse el desarrollo de Argentina. Y acá hay otro gráfico que les quiero mostrar, que es el de los stocks de depósitos privados en dólares. Fíjense que hay una tendencia bastante clara desde el 2003 en adelante, desde el corralito, o sea, donde llegó a cero, se confiscaron los dólares y fue lo que todos recordamos y conocemos, y desde allí hay una tendencia de aumento de los dólares en el sistema, pero fíjense que hay en esa tendencia 2 grandes cráteres donde los dólares huyeron de los bancos, aunque no hubo corralito. ¿Y cuándo son esos cráteres? Fines del 2011 a fines del 2015. ¿Qué pasó? Segundo mandato de Cristina Kirchner, ganando con el 54% y luego poniendo el cepo cambiario. 2015 empieza el gobierno de Macri, saca el cepo cambiario, se restablece la tendencia de crecimiento de los depósitos hasta el 2019. ¿Qué pasa en el 2019? Las PASO, donde gana Alberto Fernández y donde se recuperan de nuevo los depósitos y continúa la tendencia original del crecimiento de depósitos, fin del 2023, principio del 2024.
El punto es que ese riesgo político que se ve en la curva de bonos, donde hay una prima de riesgo mucho más alta luego de las elecciones, tiene su correlato en la dinámica de los depósitos en dólares. Recordemos, el gobierno está pidiendo, está bregando porque todos lleven sus dólares a los bancos y en alguna medida eso está pasando. Los depósitos en dólares están tocando los 40.000 millones y es récord histórico. Sin embargo, al ver la dinámica política asociada a la confianza de los ahorristas para poner sus dólares en el banco, aunque no tenemos un cuadro que nos muestre rendimientos a futuro, porque no son bonos, vemos que esa confianza de poner los ahorros en el banco también va asociado a los procesos electorales y políticos. Con lo cual, podemos pensar que el motivo por el cual sigue habiendo tantos dólares afuera del sistema, aunque cada vez hay más y estamos llegando a 40.000 millones, los dólares no se vuelcan plenamente al sistema financiero también por el riesgo político, por esa pendularidad, por esa duda de, bueno, hoy hay unas reglas del juego, pero yo no sé si mañana hay otras que son las opuestas. En ese sentido, esta semana pasó otra cosa importante que tiene que ver con este tema, y fue la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, con un discurso del presidente. Y veamos algunas de las notas, cómo se titulan, cómo se describen en medios internacionales, formadores de opinión en el mundo financiero. Dice The Economist: Javier Milei celebra con agresividad una serie de éxitos. El éxito de Milei parece haber engendrado arrogancia y agresividad. Dice Bloomberg: envalentonado por una serie de victorias legislativas, el presidente Javier Milei dedicó el discurso anual sobre el estado de la nación argentina a lanzar insultos a sus oponentes en un regreso a su personalidad bulliciosa de la campaña electoral. Ahora, yo me pregunto, la estrategia política del oficialismo de agresividad al palo, de grieta total, de profundizar el enfrentamiento político, de estirar el péndulo al extremo, de plantear ¿somos nosotros o el desastre total? ¿Eso ayuda a aliviar la prima de riesgo político postelecciones o la incrementa? ¿Esa estrategia política de confrontación total le da más o menos confianza al ahorrista a finalmente sacar los dólares de abajo del colchón y imponerlos en el sistema? Bueno, probablemente la profundización y de mínima la continuación de la estrategia ultra agresiva en términos políticos electorales, de mínima no ayudan a calmar esa percepción de pendularidad política que se expresa en los activos financieros de distintas maneras, como lo estamos viendo con gráficos, con datos. Ojo, esto no es un juicio de valor. A nosotros no nos interesa saber si lo que hace el gobierno está bien o mal, o debería hacer otra cosa, si esa estrategia política agresiva está bien, le va a hacer ganar las elecciones o no. Eso es otro tema. Lo que nos interesa es tratar de adelantarnos a qué puede pasar en los mercados. Es decir, es muy probable que el riesgo país baje a 250 puntos y toda la curva adopte la misma prima de riesgo que tiene la O27 y el riesgo país vaya al promedio regional con esta estrategia política, y no parece muy probable que esa prima de riesgo caiga. Es probable que los 170.000 millones de dólares del sector privado vayan en masa a los bancos diciendo listo, la Argentina no vuelve atrás, como planteó Caputo, ya está, no hay más riesgo, pongamos los dólares en el sistema. Y, de mínima, probablemente no colabora para generar ese clima de confianza. Nosotros venimos de ver los resultados de los bancos, de las acciones bancarias, donde están siendo fuertemente golpeados por la mora que hay en los préstamos. ¿Y por qué esa mora? Hay cuestiones macro y cuestiones micro. Las cuestiones micro tienen que ver con un sistema bancario que durante décadas se dedicó a solamente prestarle al sector público. No solo porque ellos querían, sino porque el sector público había planteado un esquema macroeconómico de inflación crónica en la cual durante años, presidencias completas, se hacía una emisión monetaria muy por encima de la demanda de dinero, que eso iba a precios y a brecha cambiaria. ¿Y de qué manera el Estado trataba de combatir esos efectos secundarios de su política monetaria, tratando de reabsorber esos pesos mediante los títulos del Banco Central, los famosos pasivos remunerados que en un momento eran las LEBAC, después pasaron a ser las LELIC? ¿Y de qué manera se instrumentaba eso? Esos instrumentos financieros se suscribían a través de los bancos, con lo cual los bancos eran un engranaje de esa política monetaria
inflacionaria. Durante años basaron sus negocios en ese modelo y no había crédito al sector privado. Ahora que ya no existen esos pasivos remunerados y que no se esterilizan los pesos a través de los pasivos remunerados del central, hay una política monetaria diferente de contracción de la cantidad de dinero que tiene como consecuencia la volatilidad en la tasa de interés. Ese es el contexto macro, pero el contexto micro es que los bancos que han perdido la gimnasia de dar crédito al sector privado, en lugar de perfilar el riesgo crediticio de cada cliente en particular y decir este cliente tiene tales características con lo cual la tasa que le voy a cobrar a este cliente es tanto, lo que hacen los bancos es tener una tasa igual para todos y si aumenta la mora en el sistema, aumentan la tasa para todos. Es decir, un cliente que no paga un préstamo y entra en mora hace que se le aumente la tasa a un cliente que sí paga, que el banco le aumenta la tasa para cubrir la mora del otro y de esa manera es un círculo vicioso en lo cual hay cada vez más mora y la tasa es cada vez más alta y por ser más alta produce más mora. Entonces, para que el contexto deje de ser tan restrictivo en términos de política monetaria, el gobierno apunta a que esa remonetización las hagan los argentinos llevando los dólares a los bancos. Esa remonetización virtuosa mediante dólares de los argentinos. Depositan los dólares y cuando quieren aplicar esos dólares a la actividad económica, terminan demandando pesos, porque la mayoría de los bienes y servicios se pagan y se cobran en pesos, y ese círculo virtuoso activa la economía, remonetiza la economía. ¿Es muy probable que esto suceda? ¿Que los argentinos vayan en masa a llevar los dólares al banco? Parecería que no es el contexto más propicio, con lo cual la situación de mora de los bancos, si bien puede aliviarse de un trimestre al otro, mientras se mantenga el esquema monetario actual de tasas de interés altas, parece que podría continuar. Y esta es una amenaza para la hipótesis de inversión en bancos argentinos. Y al mismo tiempo nos habla de que las tasas de interés probablemente se mantengan de alguna manera altas en la medida de que no suceda una remonetización de la economía, que si no es por el ingreso de los dólares de los argentinos, deberá ser con el Banco Central, aunque eso probablemente tenga un efecto más inflacionario que la remonetización con los colchones. Y en cuanto a la ley de inocencia fiscal, si bien es real que esta ley ofrece muchos beneficios para aquellos que tienen dólares fuera del sistema y los puedan incluir, hay que tener en cuenta que lo que crea esta ley es un nuevo régimen de impuesto a las ganancias y que para estar registrado en el impuesto a las ganancias activamente hay que estar en el régimen general. No se puede ser monotributista ni mucho menos estar en negro. Hay que estar en blanco y darse de alta en el impuesto a las ganancias, lo cual requiere de un grado de sofisticación como contribuyente más o menos avanzado. Hay que tener un contador y se empieza a pagar IVA y todos los impuestos. Es decir, un monotributista que quiere adherirse a este nuevo régimen tiene que dejar de ser monotributista y empezar a pagar IVA y todos los impuestos del régimen general, como ganancias. Ni hablar del que está totalmente en negro. Tiene que empezar a pagar IVA, ganancias y todos los impuestos, con lo cual no es que la ley de inocencia fiscal hace que cualquiera pueda agarrar sus dólares fuera del sistema y depositarlos en los bancos, sino que va a tener que adoptar un grado bastante alto de formalización tributaria y trabajar con un contador, con lo cual me permito pensar que esos son también barreras de entrada para que esos 170 millones de dólares fuera del sistema terminen depositándose en los bancos. Con lo cual la expectativa que tengo personalmente de que haya un aumento muy significativo de dólares en el sistema que generen ese círculo virtuoso del que estamos hablando es bastante moderada, aunque tampoco tenemos que ser fatalistas. Veamos que los depósitos en dólares están en máximo histórico y creciendo. No es que se están yendo, crecen, pero podrían crecer muchísimo más, aunque por lo recién expuesto, tengo bastantes dudas de que eso se acelere mucho. Ahora, pasemos a ver qué pasó con el dólar y con la tasa de interés. Esta semana el dólar se mantuvo en el rango de las últimas 3 semanas. Tras haber tocado un mínimo de 1.360 hace pocos días, el dólar luego subió y se mantuvo en torno a 1.400 a 1.420. Y allí fue que terminó esta semana, lateralizando en torno a esos valores. Algunas semanas atrás, cuando el dólar tocó 1.360, el Tesoro
cambió su propuesta en la licitación de los miércoles y dejó de ofrecer esa tasa fija alta de corto plazo en torno al 3% mensual que incentivaba el carry trade y que empinaba la curva. ¿Se acuerdan? Teníamos una curva invertida con esta forma porque teníamos letras de corto plazo con tasas muy altas que ofrecía el Tesoro en esas licitaciones. Bueno, aquel miércoles, con el dólar habiendo llegado a 1.360, un mínimo de los últimos 6 meses, el Tesoro cambió de estrategia y no ofreció esas letras de corto plazo, con lo cual el dólar hizo un rebote y desde allí se mantiene en torno a 1.400. Al mismo tiempo podemos ver que la curva de vencimientos ahora está prácticamente plana, tiene una leve pendiente negativa, o sea, está un poquito invertida, pero ya no es el tobogán que era hasta hace unas 2-3 semanas atrás. Ahora, todas las LECAP y BONCAP rinden en torno a entre 2,4 y 2,5 mensual, que de hecho es inferior a la última inflación, la conocida, de 2,9 para enero de 2026. Con un dólar a un 15% del techo de la banda, con la posibilidad de que se te licúen hasta 6 meses de tasa de interés si el dólar fuera a buscar ese valor de techo donde está la intervención del Banco Central, y una tasa de 2,5 mensual que es inferior a la última inflación y a la inflación esperada el próximo mes, no parece haber mucho atractivo por posicionarse en el carry a estos valores, dado que la posibilidad de licuación por suba del dólar es bastante alta y la tasa ni siquiera es superior a la última inflación ni a la esperada del mes que viene. Es posible que el Tesoro haya decidido cambiar esta estrategia y sacar el anzuelo del carry de corto plazo, dado que el sector externo, es decir, los exportadores, podrían estar por aumentar fuertemente sus liquidaciones, sin ir más lejos lo que acabamos de ver del petróleo en estos días, pero que no es solamente esta semana, como les digo, lleva un aumento superior al 40% en los últimos 3 meses. Y hoy Argentina es un exportador neto de petróleo, por lo cual se calcula que cada $10 que sube el precio del petróleo son 1.700 millones de dólares más que ingresan a la Argentina. Al mismo tiempo, la soja lleva una suba de casi un 20% también en los últimos 3 meses. Y ya lo dijo Nicolás Pino, el presidente de la Rural, anteayer en una entrevista: esperamos un cosechón. Vienen bien los rendimientos, las cantidades, sin ni hablar el precio, que si bien históricamente no está alto, en torno a $430 en el mercado internacional, ha subido bastante en los últimos meses y eso puede impulsar al sector a vender para aprovechar esa suba de precios en combinación con una baja de retenciones que, si bien siguen siendo altas en términos absolutos, son las más bajas en cuanto a su alícuota en los últimos 19 años. Como si fuera poco, el trigo también, otro de los granos que se exporta en el segundo trimestre en Argentina, ha subido 20% en los últimos 3 meses. Y el maíz ha subido casi un 9% en los últimos 3 meses. Es decir, los precios de los commodities que Argentina exporta, el petróleo todo el año, pero soja, trigo y maíz vienen subiendo y estamos entrando en el proceso de la cosecha gruesa, proceso que coincide con la demanda estacional de pesos que va subiendo de enero y llega a su pico a mitad de año en junio. Ahora estamos entrado marzo y va aumentando significativamente la demanda de dinero de pesos por este efecto estacional, con lo cual tal vez la estrategia del Tesoro de haber eliminado el anzuelo del carry trade tan fuerte que había en los primeros 2 meses del año tiene que ver con que se espera el cosechón, como dijo el presidente de la Rural, de la mano de la suba de la demanda de pesos, la suba del petróleo y este viento de cola para el sector externo de Argentina. Así que tal vez los dólares que él siguió comprando el Central esta semana y ya llegando a 3.000 millones de dólares en lo que va del año, ya no necesite tanto del capital financiero que vaya a especular en el corto plazo por la tasa de interés, sino que ahora se va a poder valer de los dólares del sector externo. Tal vez para el tercer trimestre, que suele ser el más difícil del año, digamos, la mayoría del segundo semestre, porque recién en diciembre vuelve a pegar el salto de la demanda de dinero, tal vez ahí en ese segundo semestre y en particular en el tercer trimestre, el Tesoro vuelva a poner el anzuelo del carry trade de corto plazo para que no se corte el chorro de ingreso de dólares. Pero bueno, no nos adelantemos. Volviendo al tema de los bonos argentinos y el riesgo país en 573, esta semana hubo bastante ruido respecto a un tema que probablemente les va a interesar. Algunos medios se hicieron eco de unos informes financieros y elaboraron títulos como el que vemos acá.
Dice la política online, urgente. Los bancos de Wall Street recomiendan salir de Argentina porque hay dudas sobre su capacidad de pago. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, yo les voy a mostrar un informe de esos bancos para que ustedes puedan sacar su propia conclusión y yo les voy a decir mi interpretación. Bank of America dice, cerramos nuestra posición long GD35. Argent, en la jerga del mercado internacional, se le dice a los GD y ARGBON se le dice a los AL. Claramente, los fondos internacionales que operan en el exterior compran los bonos que cotizan en el exterior, que son los GD Nueva York, que son los Argent, ¿ok? Ellos estaban long el GD35. ¿Y qué dicen? Que el 2 de julio hicieron una recomendación de compra, es decir, hace unos 7-8 meses. Compraron a $67 y ahora venden a 74,40. Es decir, que tuvieron una ganancia de 11% en dólares. ¿Y por qué venden? Dice que una mayor aversión al riesgo podría afectar negativamente y podía retrasar el regreso de la Argentina al mercado de capitales. Dicho eso, dice Bank of America, nosotros creemos que la posición en Argentina no está tan colmada, tan comprada, no hay tantos inversores comprados en bonos argentinos como a fines del 2024 y que los inversores locales redujeron su posición durante las elecciones pasadas por la alta volatilidad y podrían usar una corrección para aumentar posición. Luego en este informe se pone a hablar de los factores positivos y negativos, los efectos positivos y negativos del shock de Irán. Como factor positivo, dice que Argentina exporta petróleo y que bueno, claramente esto le hace ganar más guita con la venta de petróleo a un precio más caro. Esto es lo positivo. En lo negativo, dice que Argentina es vulnerable a la suba de la aversión al riesgo global, que podría producir un costo más alto de financiamiento para los emergentes. Concluye Bank of America, permanecemos sobreponderando bonos en dólares argentinos. Permanecemos constructivos y mantenemos nuestra sobreponderación en la recomendación de deuda externa argentina. Dado el momentum de reformas y la acumulación de reservas internacionales, si los precios internacionales del petróleo se mantienen elevados en el medio término, esto va a beneficiar a Argentina y su balanza energética. Esto me permite llegar a la conclusión de que Bank of America permanece constructivo sobre los bonos argentinos en dólares, pero que en el corto plazo, dado el shock de Irán y una posible mayor aversión al riesgo con una salida de capitales emergentes, siendo Argentina más vulnerable que otros, como Bank of America venía ganando 11% en dólares en 8 meses con el GD35, sale a tomar ganancias tácticamente, pero de fondo sigue constructivo. Esto me recuerda a el cuento de los 3 chanchitos. Cuando viene y sopla el lobo, hay una casa que no aguanta el soplido, otra que aguanta más o menos y otra que aguanta mucho. Argentina todavía es muy vulnerable a los shocks externos, porque tiene pocas reservas, tiene riesgo país alto. Si bien la gestión actual del gobierno viene comprando dólares y tiene el superávit primario, bueno, podríamos decir en términos de los chanchitos que el chanchito Argentina, que todavía tiene casa de paja, bueno, le puso algunos ladrillos y al menos, y capaz que ya tiene una pared de ladrillo la casa, ¿no? No es toda de paja, tiene una pared de ladrillo que construyó en 2 años, que es mejor que nada, pero todavía tiene reservas netas negativas, riesgo país de 570 puntos, un régimen cambiario que fue cambiando constantemente en los últimos años y sobre el cual todavía hay algunas dudas. Entonces es lógico que si uno es un estratega financiero, está comprado en bonos latinoamericanos en general y cree que va a venir un shock externo, dice, che, ¿cuál es la posición más débil? ¿Cuál es el más vulnerable? ¿Cuál es el que tiene menos chances de bancarse el shock? Bueno, Argentina, de los países latinoamericanos, es el que tiene el riesgo país más alto, por todos los motivos que estamos hablando en este programa. Con lo cual, si yo me espero ese shock y tengo que reducir posición, vendo a Argentina, que es el que tiene más chances de hacerse de goma en ese shock. Ahora bien, un titular como el que les muestro en pantalla puede llegar a confundir al inversor desprevenido que no leyó los informes de los bancos y que lee los bancos de Wall Street recomiendan salir de Argentina porque hay dudas sobre su capacidad de pago. Y es tal vez una manera un poco maliciosa de plantear la información.
Probablemente sea mejor para el inversor tener la información de manera más directa y más honesta para que pueda tomar la mejor decisión de inversión. Está claro que Argentina es mucho más volátil financieramente que los socios de la región, por eso tiene el riesgo país más alto, y que ante un shock sus bonos seguros sufrirían más que los bonos de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Perú, etc. Sin embargo, también, siendo que Argentina tiene el riesgo país más alto de la región, tiene mucho más upside en un escenario constructivo. Por ejemplo, si este conflicto con Irán terminara y se cortara esa aversión al riesgo de la que habla Bank of America, los bonos que tienen más para recuperar y más para subir son justamente los de Argentina. Es la contracara de la situación que estamos describiendo. ¿Qué bonos? ¿Por qué? ¿En qué momento? Y el seguimiento día a día de esta situación la tenés con el equipo de asesores de Clave Bursátil, con el cual te podés asesorar tanto en Balance como PPI y Ecovalores. También, si tenés una pyme, entra a clavebursátil.com/asesores y mandanos un mensaje que podés trabajar con nosotros. clavebursátil.com/asesores. Pasamos con el análisis del mercado internacional, donde sin lugar a dudas el foco de esta última semana estuvo en el conflicto bélico en Medio Oriente tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a Irán el día sábado 28 de febrero en un enfrentamiento que ya lleva 7 días de duración. Desde ese momento, sábado pasado, el conflicto no hizo otra cosa más que escalar, con represalias de Irán atacando países de la región, apuntando contra puntos estratégicos para la matriz energética y comprometiendo el estrecho de Hormuz, por el cual pasa aproximadamente el 20% del petróleo que abastece la demanda mundial. Esta semana predominó el movimiento tipo hormiguero pateado, es decir, pánico generalizado, donde hay una salida de activos de riesgo. En este tipo de movimientos vamos a tener bajas que se justifican por un posible deterioro real en los fundamentos del activo debido a este evento, y otras bajas más irracionales donde tal vez no hay una variable específica que realmente afecta al valor del activo, y ahí es donde suelen aparecer las mejores oportunidades en este momento. De momento, ¿qué hemos visto? Bueno, una dinámica de mercado caracterizada por alta volatilidad, una fuerte suba en el precio del petróleo, apreciación del dólar a nivel global, acciones mayormente a la baja y fuertes caídas principalmente en mercados emergentes, toda la región asiática, China y Brasil. En este episodio vamos a abordar brevemente distintos informes sobre este evento con un enfoque puramente financiero. Tenemos, por un lado, este informe de la firma Alpine Macro, bastante completo, publicado el día 2 de marzo, sobre todas las implicancias del conflicto en Medio Oriente y los posibles efectos en el mercado de capitales. Por otro lado, un informe de Wells Fargo, uno de los principales bancos de inversión de los Estados Unidos, y también este informe, este análisis del banco JP Morgan. En resumen, el primer informe, el de Alpine Macro, habla en primer lugar de la posible duración del conflicto. Sugiere que la estrategia de Estados Unidos es inducir un cambio de régimen en Irán y que eso podría llegar a darse en un corto plazo, por lo cual estima que el conflicto, si bien puede escalar todavía más, no profundizarse por mucho tiempo, con una duración de entre 2 semanas a 3 meses, es decir, un máximo de 3 meses. Consecuencias que pueden generar el conflicto, bueno, dice que las principales consecuencias van a tener que ver con las represalias de Irán, que seguramente lo que va a buscar es interrumpir el flujo energético en el estrecho de Hormuz y atacar países de la región, buscando de esta manera generar presión sobre Donald Trump para que estos países le pidan poner un fin al conflicto. Y también obviamente elevar los costos de todo lo que son los commodities energéticos. En cuanto a posibles desenlaces, lo que habla este informe es un posible cambio de régimen en Irán, es decir, el objetivo que quiere Estados Unidos, y esto generar un reordenamiento geopolítico en la región, lo cual podría traer también incertidumbre por mayor tiempo. Dice que el mejor desenlace sería una negociación, un alto el fuego y un acuerdo nuclear, que esto calmaría muchísimo todo lo que es la tensión actual de los mercados. Y el escenario más negativo de todo, pero con menos probabilidad, es la utilización de armas de destrucción masiva por parte de Irán, con daños mucho mayores a los vistos hasta ahora, o una intervención de Rusia o China, ya escalando el conflicto a una magnitud mucho mayor que el actual. En cuanto a implicancias del mercado de capitales, dice volatilidad persistente en el corto plazo,
con reacción frente a cualquier noticia referida a la guerra, una suba desmedida en el precio de commodities energéticos, principalmente petróleo y gas, que podrían llegar a ser oportunidad de venta ya en un pico extremo, y caída en activos, sobre todo de Asia a Europa y a nivel general, que pueden llegar a ser una oportunidad de buy the dip, porque frente al final del conflicto el rebote que se va a dar va a ser muy fuerte. Habla también de oportunidad para acciones de empresas energéticas fuera de la zona, por ejemplo Latinoamérica. En referencia al informe de Wells Fargo, señalan una duración incluso menor en lo que sería un conflicto rápido y furioso, lo catalogan. Proyectan que la salida de activos de riesgo podría ser breve y que el apetito vuelva rápidamente antes de finales de marzo. Prefieren acciones de Estados Unidos de gran capitalización bursátil, ignorar todo lo que son titulares alarmistas y mantener la visión de largo plazo. Consideran que la suba del precio del petróleo es temporal, con un retroceso luego de alcanzar los picos en la máxima tensión para luego estabilizarse en una zona objetivo entre los 70 y 65 dólares por barril. Al igual que el informe anterior, señalan que el mayor riesgo van a ser las represalias iraníes que puedan causar daño a gran escala, perjudicando estructuralmente la matriz energética en Medio Oriente. Y por último, lo que respecta al banco JP Morgan, que también publicó un informe el 2 de marzo sobre las repercusiones del enfrentamiento militar. El JP Morgan plantea que no cambia la tesis de inversión, que mantiene la misma visión respecto al mercado norteamericano, con proyección alcista debido al crecimiento económico, y señala que históricamente los mercados se recuperan rápido de los choques geopolíticos, excepto en escalas masivas que puedan generar una interrupción económica mundial. Proyecta que, en cuanto al precio del petróleo, si hubiera un cierre total del estrecho de Hormuz, el precio del petróleo podría llegar a la zona de los 100 dólares por barril, generando un impacto del 1,5% sobre la inflación de Estados Unidos. Y en cuanto a carteras de inversión, el JP Morgan propone un portafolio diversificado. Dice que mientras dure el conflicto, bueno, esto es medio obvio, acciones del sector defensa y energía van a ser las más resilientes, mientras que si hay señales de cese del conflicto, el rebote más fuerte va a estar en sector tecnológico, que viene corrigiendo hace varios meses, y los mercados emergentes, que son los más castigados durante esta última semana. A nivel general, en conclusión, vemos que los tres informes coinciden en que podría ser un enfrentamiento militar de alta intensidad, pero de corta duración, sin superar los 3 meses. A nivel de mercados, señalan que hay una caída inmediata a corto plazo y fuerte aversión al riesgo, en conjunto de una notable suba en el precio del petróleo, pero que la volatilidad geopolítica históricamente fue transitoria, por lo tanto la recuperación también puede ser rápida ante señales de un cese del conflicto, con oportunidades sobre todo en activos de mercados emergentes, puntualmente Asia. Los tres también coinciden en que el punto crítico, el mayor riesgo, reside en la interrupción total del estrecho de Hormuz, lo que podría generar mayor presión alcista en el precio del petróleo y un impacto directo en la inflación global, con riesgo de ralentizar el crecimiento económico y también riesgo de estanflación. En líneas generales, la visión de los tres, por lo menos desde mi mirada, es bastante optimista, donde creen que el conflicto va a tener corta duración, con resolución a corto plazo, y que eso eventualmente va a producir una caída abrupta del precio del petróleo y un rebote de los activos de riesgo, principalmente el mercado asiático. A corto plazo se espera que siga la volatilidad frente a cualquier novedad respecto al conflicto. Dos gráficos muy interesantes como para complementar con la visión de estos informes. Este primer gráfico nos muestra qué países principalmente exportan y qué países importan todo lo que es el producto que pasa por esta zona. Vemos que los principales exportadores son Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Emiratos Árabes, mientras que los países que importan son principalmente China, India, Corea del Sur y Japón. Acá podemos entender entonces por qué este conflicto le viene pegando mucho más a los activos asiáticos, ya que una prolongación de la guerra podría generar cuellos de botella en las economías de estos países y un shock de precios también por la suba del precio del petróleo y el desabastecimiento. En este otro gráfico podemos ver lo que es el número de embarcaciones que atraviesan la zona por día, donde observamos que desde el día miércoles de esta última semana el número ya se redujo prácticamente a cero, con lo cual señala un cierre casi total de lo que es el estrecho de Hormuz, lo que señalaba justamente JP Morgan como un escenario de precio de petróleo a la zona de 100 dólares.
y también un síntoma de que podríamos estar en el pico máximo de tensión de este enfrentamiento. Por otro lado, el día viernes tuvimos también datos del mercado laboral en Estados Unidos que sorprendieron negativamente. Por un lado, las nóminas no agrícolas mostraron una pérdida de 92.000 puestos de trabajo, ahí señalando debilidad en el mercado laboral, en conjunto con una suba de la tasa de desempleo al 4,4%. Este dato, además de ser negativo, pone en jaque a Donald Trump, ya que el conflicto en Medio Oriente está elevando el precio del petróleo y consecuentemente presiona en la inflación. Si sube la inflación, no hay margen para bajar la tasa de interés, y por el otro lado, si el mercado laboral se está debilitando, no tiene herramientas de estímulo para impulsar la creación de puestos de trabajo y evitar una recesión, un salto en la tasa de desempleo. De esta manera, vemos que en el frente interno a Trump no le conviene que se extienda mucho más el conflicto, sino que haya una rápida resolución que le ponga freno a la suba del precio del petróleo. Pasando ahora sí a los gráficos, comenzamos mirando en pantalla el índice S&P 500 en visión semanal, que vemos que nos deja un saldo negativo de un 2% en la semana, la peor semana desde octubre del año pasado, y desde la señal técnica vemos una perforación a la baja de la media de 22 semanas. Finalmente tenemos una salida de la lateralización, en este caso a la baja, lo cual habilita una corrección mayor. En primera instancia podríamos ir a la zona de la media de 200 días, que también coincidiría con el nivel cercano a los 6.500 puntos, lo cual significaría una caída adicional de entre un 2-3% para el índice de S&P 500. En esos niveles veremos si efectivamente encuentra soporte. Si observamos lo que es el gráfico a nivel mensual, bueno, vemos que por el momento la baja es prácticamente insignificante. Desde zona de máximos viene cayendo un 3,4%, y también podemos ver que la tendencia alcista iniciada en octubre del año 2022 de momento sigue vigente, con un movimiento que va marcando máximos y mínimos ascendentes, con lo cual una baja adicional desde los niveles actuales no significaría ni implicaría perder la tendencia alcista actual. Así que a corto plazo habilita mayor caída, zonas a monitorear, media de 200 días, 6.500 puntos para el índice S&P 500. Pasamos ahora a lo que es el Nasdaq, índice tecnológico, que vemos que deja una vela verde, es decir, terminó la semana más arriba de cómo empezó. Sin embargo, el saldo semanal también es negativo, aunque menos baja que el S&P 500. Una caída de 1,27% en la semana, que es prácticamente porque el sector tecnológico ya hizo la corrección. Ya venía corrigiendo hace más de 3 meses, con lo cual muchos activos no tienen tanto margen para seguir cayendo, y eso es lo que vemos reflejado en el Nasdaq. Técnicamente vemos que se encuentra encrucijado entre la media de 22 semanas y la media de 200 días. La primera ahora funciona como resistencia y la segunda como soporte. Mientras no haya un quiebre de alguno de estos dos promedios móviles, podríamos seguir en este movimiento de baja, pero vemos que sin mucho espacio para seguir cayendo, ya que debajo está ahí la media de 200 días y los 24.000 puntos como zona de contención. En caso de perder esos niveles, ahí sí ya habilitaría un escenario bajista mucho más importante, mientras que en el caso contrario, la superación al alza de la media de 22 semanas nos marcaría fortaleza del sector y posible reanudación de la tendencia alcista, así que a esos dos niveles como para ir monitoreando en el índice Nasdaq. Y por último, el Dow Jones, el peor de los tres índices, de los principales tres índices de Wall Street, cayendo 3% esta última semana y perforando la media de 22 semanas, perdiendo así la tendencia alcista de corto plazo, y de esta manera vemos que el mercado norteamericano en sus tres principales índices en tendencia bajista de corto plazo y en un terreno ya de corrección. Las más castigadas esta última semana fueron las de consumo masivo. Sí, la semana pasada decíamos, el trade de la rotación de sectores ya está desarrollado. Comprando ahora una acción de Coca-Cola estás tarde. Bueno, estas acciones que venían subiendo fuerte en el inicio del año, con el estallido de la guerra, que las agarra allá arriba, las bajan de un ondazo y son justamente las que más sufrieron esta última semana. En el caso del índice Dow Jones, vemos que podría extender la caída cerca de un 2,5% hacia la zona de la media de 200 días y ahí ver si encuentra soporte en esos niveles. Por otro lado, también interesante mirar el índice VIX de volatilidad. Vemos esta semana se disparó un 48%.
Y si miramos el gráfico del índice VIX de volatilidad en visión mensual, ya más de largo plazo, podemos ver que tiene un comportamiento de oscilación, ¿no? Más hacia una zona baja y una zona alta. Bueno, podemos tomar el índice VIX de volatilidad como métrica del miedo o complacencia extremo en los mercados. Cuando está muy abajo es esa zona de complacencia, ya cuando no se miden los riesgos, y en la zona alta son los pánicos extremos con un pesimismo generalizado. Bueno, vemos una disparada efectivamente de la volatilidad esta última semana, pero todavía lejos de alcanzar picos de pánico extremo que fueron los que marcaron los suelos de mercado en las últimas fuertes bajas. Por ejemplo, en abril del año pasado, por ejemplo, en el bear market allá en mediados del año 2022 o en el 2020 Corona Crash, con lo cual nos habla de que si bien esta semana hubo un fuerte aumento de la volatilidad, todavía no estamos en niveles extremos de pánico que nos puedan llegar a marcar que estamos cerca del piso. Pasamos ahora con los mercados emergentes y comenzamos con China, mirando el ETF FXI en visión semanal que engloba a las principales empresas del mercado de China, donde podemos ver una señal negativa esta semana, cayendo casi un 4% y perdiendo la tendencia alcista iniciada en el año 2024, con lo cual vemos que China entra en un terreno de debilidad que en caso de una resolución del conflicto en el corto plazo la próxima semana podría producir un rebote violento que anule este quiebre a la baja, pero caso contrario ya vemos que habilita una corrección mayor, pierde esta tendencia alcista y eso podría ser ir a buscar por ejemplo la media de 200 semanas, un promedio móvil de relevancia, lo cual significaría una caída de un 14%. Así que una perspectiva bastante negativa con China que venía corrigiendo dentro de una tendencia alcista, pero esta semana en función del contexto y el escenario profundiza y habilita ya un escenario más negativo. Ejemplo Baba. Baba esta semana cayendo casi un 10%, perforó la media de 200 días, perforó el nivel de los $145 que habíamos planteado como posible soporte y así habilita ir, por ejemplo, a la zona de los $120 que había sido anteriormente una resistencia, podría caer hacia esa zona un 7% aproximadamente. Y si fuera a buscar la media de 200 semanas, ya eso sería una caída de casi un 20%. Pasando ahora a lo que es el mercado de Brasil, bueno, vemos ya en lo que es el corto plazo venía circulando por esta especie de canal, esta semana cayendo más de un 6%, reconociendo efectivamente el techo del desdoblamiento de canal planteado como nivel de resistencia y vemos que a partir de ahí comienza un afloje. Si colocamos la media de 22 semanas en el gráfico como nivel de posible soporte que observemos funcionó de soporte durante toda la tendencia alcista del último año, podría caer todavía en el corto plazo aproximadamente un 6-7% para ir a buscar la media de 22 semanas y aproximadamente un 8% para ir a buscar el piso de este canal. Si miramos al mercado de Brasil, pero en visión mensual ahora, con una perspectiva ya de más largo plazo, podemos ver que sigue vigente la salida alcista, incluso podría caer. Observemos, desde los niveles actuales, aproximadamente un 15% para ir a hacer el throwback sobre la antigua línea de tendencia bajista, con lo cual vemos en Brasil que de fondo sigue vigente la hipótesis alcista, la hipótesis de un cambio de tendencia e inicio de un nuevo ciclo de larga duración, pero de corto plazo cuidado, porque con la corrección de esta última semana y el contexto actual podría profundizar la caída desde un 5 hasta un 15%. En este contexto vemos al ETF EM de mercados emergentes cayendo ni más ni menos que un 8% esta última semana y observemos qué interesante desde la mirada técnica cómo la baja frenó justo con total precisión sobre la media de 22 semanas, nivel de soporte a corto plazo, con lo cual sumamente interesante la expectativa para la semana que viene ver qué sucede con el ETF EM, si efectivamente sirve de contención la media de 22 semanas, detiene la caída en esta zona o caso contrario perfora la media de 22 semanas y ahí sí habilita una corrección mayor, lo cual significaría perder el impulso alcista iniciado en abril del año pasado. Por último, miramos el precio del petróleo en visión semanal también, donde hace ya 2 semanas atrás habíamos señalado la señal de un posible cambio de tendencia tras la ruptura al alza de la cuña bajista. Esta semana, por motivos obvios, se disparó un 35% superando los $90. A corto
corto plazo el precio del petróleo será el termómetro para medir la tensión en la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán. Cualquier noticia o novedad en referencia va a tener impacto directo sobre el precio del petróleo. Si tomamos por ejemplo la proyección de los $100 del JP Morgan, estaría aproximadamente en esta zona los $100 y hablábamos de una estabilización de precio hacia la zona de los $65-70 que hablaba el Wells Fargo en caso de una resolución del conflicto, ¿no? Aproximadamente por acá. Entonces, se aumenta la tensión y nos vamos a esa proyección de los $100, podría subir cerca de un 10% adicional el petróleo y en caso de un cese del enfrentamiento y una estabilización de precio, la caída podría estar entre un 23 y un casi 30% desde la suba actual. Llegamos ahora sí al final del episodio, donde vamos con el análisis semanal en donde profundizamos en alguna empresa en particular, observamos sus fundamentos y buscamos realizar una estimación de valor para determinar si a los precios actuales puede representar o no una oportunidad de inversión. En este caso nos centramos en Meli, Mercado Libre, una de las acciones más solicitadas por el inversor local. Mercado Libre presentó recientemente resultados del cuarto trimestre 2025 y como vamos a estar viendo rompió récord. Sin embargo, el mercado castigó con una caída del 10% en las acciones post presentación de resultados que se debe a una compresión en los márgenes de rentabilidad. Actualmente el management de la empresa mantiene una estrategia de sacrificar márgenes en el corto plazo y priorizar el crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, bajar los mínimos de compra para tener envío gratis en Brasil y México. Es decir, más compradores van a tener envío gratis y ese costo lo absorbe la empresa. Sin embargo, eso se ve reflejado en un aumento de los compradores tanto en Brasil como en México. Esos compradores luego siguen utilizando la plataforma y potencialmente también utilizan los servicios fintech. En Argentina, otro ejemplo, está expandiendo la cartera de créditos. Esto utiliza dinero propio para otorgar préstamos, cubrir incobrables, un negocio que absorbe flujo de caja pero que también está creciendo fuertemente. Observando entonces los números de la empresa vemos un crecimiento del 40% a nivel interanual en los ingresos del segmento e-commerce y un crecimiento del 51% interanual en el segmento fintech. A nivel general vemos un crecimiento del 45% en los ingresos, facturando $8.800 millones en el trimestre, un nuevo récord histórico de facturación para la compañía. Y en cuanto a los márgenes, sí efectivamente vemos una compresión de 2 puntos porcentuales en el margen bruto, de 3 puntos porcentuales en el margen operativo y el margen neto fue del 6%, comprimiendo en 4 puntos, pero acá también tuvo que ver lo que fue el pago de impuestos tras una normalización impositiva después de haber pagado impuestos muy bajos el año pasado. Focalizando en las principales métricas de los negocios de la compañía, el negocio vemos que alcanzó un nuevo récord de compradores activos superando los 83 millones y creciendo a un ritmo del 24% interanual. Otra métrica muy interesante es la cantidad de unidades vendidas por usuario, por comprador activo, que vemos que alcanzó a 9. Esta combinación de crecimiento en usuarios y aumento de los ítems vendidos es el resultado de la captación de nuevos clientes y posterior fidelización, una métrica clave para considerar que la empresa está en un buen sendero de crecimiento. Si miramos ahora lo que son el volumen de las ventas en el e-commerce y las unidades vendidas, vemos un ritmo de crecimiento récord en todas las regiones excepto Argentina, que venía creciendo a unas tasas exorbitantes y ahora se está normalizando. Pero después vemos Brasil acelera el crecimiento, México acelera el crecimiento y el resto de las regiones también, donde podemos destacar Chile, Colombia, Perú, Uruguay. Observando ahora lo que son las métricas del negocio fintech, también encontramos muy buenos números, alcanzando un récord de usuarios activos en la plataforma de casi 78 millones, creciendo 27% a nivel interanual. Por otro lado, lo que son los activos bajo gestión alcanzaron un nuevo récord. Esto incluye todo lo que es dinero en cuentas remuneradas, ahorros, inversiones dentro de la plataforma, con una cifra de $18.810 millones, creciendo un 78% a nivel interanual, al mismo tiempo que la cartera de créditos creció un 90% a nivel interanual hasta un nuevo récord de $12.508 millones. Acá, en este segmento, la empresa se sigue enfocando en lo que es créditos mediante producto de tarjeta de crédito, el cual se considera
menos riesgoso al tener un perfil de cliente con mejor perfil crediticio. Si observamos lo que es el margen de interés neto que surge de las ganancias que genera los créditos menos el dinero prestado y la previsión para incobrables. Bueno, este margen se situó en 23,3%, que podemos ver fue el mejor de los últimos 4 trimestres, mejorando más de 2 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior. Una métrica muy importante para ir siguiendo con respecto a lo que es la cartera de mercado créditos de la compañía. Y por otro lado podemos observar este gráfico que nos muestra por un lado la cantidad de créditos morosos, donde podemos ver que los créditos con moras entre 15 y 90 días en amarillo se mantienen en torno al 7,5% sobre el total de la cartera, bastante estable con respecto a los últimos trimestres, y los créditos con demoras de más de 90 días, que son los que se suelen considerar como perdidos, significan un 16,8%, el porcentaje más bajo, observemos, de los últimos trimestres. Y también vemos que en cuanto a lo que es el riesgo para la compañía en este segmento sigue siendo bajo, ya que podemos ver mantiene una previsión para incobrables que representa el 150% de las moras mayores a 90 días y el 103% de las moras entre 15 y 90 días. Es decir, que en el balance de la empresa ya está plasmada la potencial pérdida de estos créditos y aún así el negocio deja un margen, como veíamos antes, superior al 20%. Por último, algo para destacar en este contexto donde la compañía va ejecutando altos gastos en pos de crecimiento, vemos que en el año 2025 logró una generación de flujo de caja libre de 1.481 millones, finalizando así el año con una posición de caja de equivalentes de 6.710 millones de dólares, que significó un crecimiento del 45% a nivel interanual. De esta manera, la posición financiera de la compañía sigue siendo sólida. Podemos ver que cerró el año con una deuda neta de 4.682 millones de dólares y un ratio de deuda sobre EBITDA de 1,16, es decir, que con el EBITDA que genera la empresa en poco más de un año podría pagar toda su deuda, incluso en este momento de márgenes bajos. Si proyectamos un margen superior, bueno, este ratio podría comprimir mucho más, con lo cual una posición financiera sólida a la que mantiene Mercado Libre. Si vamos ahora a la evaluación, aparece desde mi punto de vista lo más interesante. Podemos ver que actualmente Mercado Libre está cotizando a un ratio PER en torno a 45, que podemos ver es el más bajo de los últimos años, un forward PER de 31, que también podemos ver es el más bajo de los últimos años. También podemos observar un ratio que relaciona lo que es el PER actual de la compañía con la tasa de crecimiento esperada. Podemos ver que se encuentra en 0,98, por debajo de 1 por primera vez en la historia para este activo y por supuesto el más bajo de los últimos años. Y si miramos lo que es el precio ventas, que suele ser el ratio más utilizado para evaluar empresas de crecimiento, porque se interpreta que los ingresos son la variable más genuina del desempeño del negocio en una compañía que está en una etapa de crecimiento, podemos ver que este ratio precio sobre ventas se encuentra en torno a 3, que también es el más bajo de los últimos años. Complementando ahora con la mirada técnica, observamos el gráfico en visión mensual de Mercado Libre, gráfico histórico en la cotización de la acción, donde podemos ver que registra ya una caída cercana a un 35% desde la zona de máximos, viene corrigiendo desde junio del año pasado, con lo cual prácticamente 9 meses de corrección, y actualmente estamos llegando a un nivel de precio sumamente interesante, cercano a la zona de los 1.660 dólares por acción, que significa encontrarse nuevamente con la media de 200 semanas, un promedio móvil relevante en el largo plazo que ha funcionado en reiteradas ocasiones como un nivel de soporte, un nivel de piso para la tendencia alcista de largo plazo en este papel, con lo cual un nivel más que interesante. Y también observemos ese nivel cercano a los 1.600, 1.650, también ha sido desde la mirada técnica una zona de soporte anteriormente. Desde mi visión, puede ser que haya un sobrecastigo en el precio de la acción. Vimos que cotiza ratio de evaluación históricamente bajos para el potencial de crecimiento que supone el negocio de la compañía. Excelente, Nico, muchas gracias. Esperemos que termine todo este lío por el bien de todos y también por el bien de nuestras inversiones. Amigos, pongan un me gusta a este programa si les gustó y suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy. Gracias, Tincho, excelente como siempre. Y gracias, Salvajes, por estar ahí. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de Mercado Salvaje. Buena vida, buenas inversiones. Chao.